digo que sí porque me cuesta decir que no. Ay, qué tema ese. ¿Por qué nos Muy cuesta bien. tanto? ¿Por qué hay tanta resistencia ¿Qué tema? a decir que no cuando nos ofrecen hacer cosas, nos piden cosas, nos Decir que invitan no. a diferentes situaciones? Decir que no y Decir que recibir un no como Claro. respuesta también nos enoja, nos molesta o no lo aceptamos. Que nos digan que no. Totalmente. ¿Cómo vas a decir que no? Claro, ¿Cómo? ¿Cómo no ¿Cómo tenés me ganas de decís venir a que mi no? casa? ¿Cómo no vas a poder hacerme tal favor o tal cosa? Viste que hay mucha pelea familiar, por sobre todo, ¿no? También de parejas, de compañeros de trabajo. ¿Cómo me dijo que no? Si era un sí rotundo. Claro. Ah, bueno. Está ¿lo por un lado charlamos? entonces la incapacidad de decir no y por otro lado la resistencia Claro. o la dificultad en aceptar un no por respuesta. Lo vamos a charlar esto porque es todo un tema cotidiano, diría yo, con María Inés Capmani, nuestra querida amiga psicóloga. Hola María Inés, ¿cómo va? Hola chicos, buen día. Hola, buen día, Maribel. buen día. ¿Por qué No- nos cuesta tanto decir no no? les pude decir que no a esta invitación. Claro, por eso vine. Pero no les pude decir que no a esta invitación porque para mí es un placer venir acá. Ah, Por lo tanto, hay todo un me mensaje ahí. parece, claro, hay todo un mensaje. Me parece que no les puedo decir que no porque yo quiero venir. No es porque ustedes quieren. Entonces creo que ahí está como el clip de la cuestión. Si queremos que el no sea no, debemos también aceptar recibir un no por parte de los demás. Ajá. Creo que tenemos que aceptar que los demás no tienen por qué satisfacer nuestras necesidades ni nuestros deseos. Y es en esta línea de pensamiento en donde tenemos que crecer como personas y educar a nuestros hijos, ¿no? En poder decir que no, en poder aceptar un no y en poder sostenerlo sobre todo. ¿Sí? Total. Ajá. ¿Qué es más difícil de las dos situaciones? ¿Decir el no o recibirlo? Porque hay veces que te dicen, no, a mí no me molesta. Y vos notás que hay una molestia latente. Las dos cosas. ¿Las dos Porque cosas? las dos cosas disparan para diferentes lugares. No poder decir que no me dispara mi propia inseguridad, ¿no? Y el temor a qué? A que el otro se enoje. O el temor a sentirme culpable de que el otro me vea como una mala persona. Entonces tiendo a decir que sí para evitar ¿sí? enojos o conflictos en las relaciones. Y aceptar un no me hace sentirme frustrada, o frustrado, me hace sentir que tengo poca tolerancia a la frustración o que los demás no me quieren. Entonces, según cómo uno esté posicionado en la vida, es también cómo puedo aprender a decir que no o puedo aceptar los noes de los demás. Lo cierto es que lo que tenemos que trabajar es que en la vida nada es imposible ni todo es posible. Por lo tanto, desde ahí puedo yo aprender a decir que no y me tengo que bancar que me digan que no. Y esto está muy aparejado a lo que nosotros llamamos en psicología el aprendizaje de la asertividad, ¿no? ¿Qué es ser asertivo en la vida? Primero la asertividad es el pilar donde se va a desarrollar nuestra autoestima. Y ser asertivo implica poder decir de manera afectiva, pero también efectiva, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis deseos y también cuáles son mis derechos, ¿sí? Es poder definir quién soy y qué es lo que quiero sin caer en el extremo ni de la obediencia ni del sometimiento. Pero Hay pasa gente a que- veces, perdón, Dale, Rodo, dale. quiero meter esto ahora. ¿Qué pasa? Que uno es de una manera, pero te encontrás con otros que ahí está el tema muchas veces, ¿no? Porque vos decís, yo no puedo manejar lo que a Rodo le molesta que va yo le diga. Hay gente que ha ¿entendés? desarrollado la capacidad de decirte no de una manera Claro, tan buena claro. que vos te vas chocho y feliz. ¿Viste esa que te decía? Cuando una empleada pública No, te dice, ay, bueno, no, mi claro, amor, no te claro. puedo hacer hoy el trámite, tenés A mí que me venir. cuesta una vida decir no. No es lo una mismo vida. ese no que el no. Hay como una gran diferencia, Yo ¿no? les voy a dar tips para aprender a decir que A no ver, cuando dale. uno quiere decir Espérate que que no. apuntamos. Anotemos, dale. Espérate que anotamos. De verdad. Para. A ver, lo primero y principal es poder entender que si yo no quiero, no quiero. Bien. Que el no tiene que ser rotundo, ¿sí? Bien. Sí. Tiene que ser empático, pero no simpático. Ah, Porque cuando yo qué quiero tema. ser simpático, tiendo a querer que el otro, caerle bien al otro, y eso Sí. me va a llevar al sí. En cambio, ser empático es poderme poner en el lugar del otro. Entonces, desde ahí, yo puedo pedir unas disculpas, lo siento, en este momento no puedo, o no quiero, sin que caiga o sin que sea mal interpretado ese no. Pucha. Un no asertivo es un no no agresivo. No nos olvidemos que nosotros comunicamos no solamente con lo que decimos, sino en cómo decimos lo que decimos. Total. Sí. El qué habla del contenido Sí. de la información Sí. y el cómo habla de la relación, del Sí. vínculo. Sí.
Otra manera de poder aprender a decir que no es pensar que antes de decir que no o que sí, uno puede tomarse un tiempo, analizar la situación, ¿sí? Y decirle, déjamelo pensar, ¿sí? Siempre y cuando ese déjamelo pensar no sea una excusa. Ahí está. Porque decir un no lleno de excusas, lo único que va a facilitar es evitar el enojo presente con el otro, ¿sí? Pero puede ser una trampa o quedar entrampado yo mismo en esas excusas. Porque yo le puedo decir, no, mira, no es que no quiera, sino que no puedo. Claro. Y el otro decirme, bueno, ¿cuándo podés? Claro, claro. ¿Sí? Entonces quedo entrampado en mi propia excusa. ¿Te la puedo complicar un poco más? O sea, Sí. como que hay que ser siempre honestos, no justificar desde... No, tengo que llevar a mi hijo al médico, suponete, para que el otro no se enoje. Sino ser sincero y decir, mira, no tengo ganas. No tengo ganas, y no como quiero. que resulta duro decir no tengo ganas, no sé si te pasa. Sí, Si no, les pero pasa. iba a decir cuando viene con malicia ese no. Cuando vos sabés que del otro lado, ¿qué pasa cuando un no viene con maldad del otro lado y vos sabés que viene con maldad? No quiero porque simplemente no se me ocurre, no sé, porque no tengo Bueno, ganas de moverte este expediente, no sé, por decir un ejemplo. Preguntate, bueno, ¿Qué pasa preguntate- cuando el no te duele? Porque sabés que del otro lado podría haber un sí, podría haber otra actitud. ¿Qué pasa cuando hay un no y vos decís, esto viene con maldad? Bueno, preguntémonos entonces qué hago con esta persona Claro. que en realidad, en vez de quererme, cuidarme o ayudarme, no me acompaña, no me protege, ¿no? Ahí ya nos metemos es en una temas- pelota que yo Uf. las dejo picando, puede ser para Claro, otro encuentro. eso, claro. ¿Qué hago con un otro que de alguna manera no me cuida y que sé que no le costaría nada y no le importa? No es que no pueda, sino que no le importa acompañarme, que es muy diferente. Claro, ¿sí? claro. ¿Cuáles son los beneficios de aprender a decir que no? Porque también tenemos que evaluar eso. Sí. Yo he aprendido a decir que no, me ha costado muchísimo Ay, y me he también. sentido tremendamente liviano. Pero Ah, de grande sí, aprendés. ¿eh? De grande aprendés. De muy grande. De Sí, muy lamentablemente grande. aprendemos Sí, de sí, sí. grandes. ¿Tiene algo y- que ver en el lugar donde vivamos? Pero para que todavía no, Sí, no perdón. nos dice cuáles son los beneficios. beneficios? Ah, Los los beneficios son evitamos la manipulación primero y esencial. Claro. ¿sí? Cuando no sabemos decir que no, nos sentimos que el otro nos está manipulando, que el otro nos está usando o que se está aprovechando de nosotros. Y esto nos hace sentirnos con un sentimiento de resentimiento hacia el otro. ¿Qué es resentimiento? Es volver a sentir, ¿no? Estamos en esta matraca de resentir y Sí, sí. resentir. Cuando aprendemos a decir que no, nos damos cuenta de que nuestra opinión vale, de que nuestras necesidades son tan importantes como la del otro, porque tenemos en cuenta que un no al otro es un sí para uno mismo. Y solo el que sabe decir no puede decir que sí. ¿Sí? Y el otro beneficio es que nos damos cuenta que cuando decimos que no, puede no pasar nada. ¿Sí? Puede simplemente el otro entender mi negativa, ¿sí? Cuando le doy una buena explicación de por qué, que no es lo mismo que un no acompañado de perdones y de un ayornarlo para poder cubrir mi culpa. El Claro. hecho de sentirse que la otra persona es un poquito empática, ya uno el no lo toma de otra manera. Esto de que una empleada detrás del mostrador te diga, ay, no, hoy no podemos atenderte por tu número de documento, que yo decir. Y ya no es lo mismo que ver del otro lado una cara dura que te diga no, hoy no. O sea, hay una diferencia. Y yo digo, puede ser que los mendocinos y de acá para el sur seamos más parcos para decir que no y que cuando vayamos a Córdoba, por ejemplo, un cordobés te dice que no y es distinto. ¿Puede ser eso o no? Y puede ser con las diferentes culturas. También habría No que me ver... jodas ahora, te Claro, ¿viste? Te dice, ¿Qué me venía a vas a romper romper ahora ahora. que estoy Y ahí es cerrando? donde yo te Es digo como que es distinto, Claro. ¿viste? que el cómo uno dice lo que dice va a marcar totalmente la diferencia. Bueno, el valor de las ¿No? palabras y el peso de esas palabras, de cómo las utilizamos, ¿no? Un sí. no bien dicho con las palabras adecuadas no es lo mismo que yo sea agresiva con vos. Claramente. Fijémonos del otro lado esto que decían ustedes de aceptar los noes, de aceptar una negativa, qué difícil que es. Y imaginémonos si a todos nos dijeran que sí. Imaginemos a un niño en donde todas sus demandas se le dice que sí. ¿Qué pasaría? Seguramente sería un niño que se va a comportar de manera caprichosa, un niño que no va a valorar lo que lo rodea, lo que tiene, lo que no tiene, porque no puede marcar una diferencia. Claro. Seguramente va a ser un niño con un alto grado de inmadurez,
de frustración. Entonces, los no, ¿saben qué son? Son posibilidades de crecimiento. Es darnos cuenta que en la vida no todo es posible. Por lo tanto, desde ahí, un no es un desafío. ¿Qué le decís a alguien que dice que sí para que otro no se enoje? Digo que sí para que mi jefe no se enoje, ¿no? Digo que sí para que mi pareja no se enoje. Digo que sí para que mis hijos o los hijos de mi pareja no se enojen. Es un no enmascarado. Oh. Ese. Es un no enmascarado y es un sí que en realidad está tapando grandes inseguridades personales y codependencias. Entonces, como yo necesito del otro, necesito que esté a mi lado y le digo que sí. Como yo necesito mantener ese vínculo, le digo que sí. O sea, esta imposibilidad habla, ¿no?, de cierta carencia personal que uno tiene. Nos dejó a todos. O sea, estamos todos revisando las carencias personales. Ya vengo. Sí. Ahora, Claro. nos hemos ido así como me parece, ¿no? Nos hemos Re ubicado el plano importante esto. afectivo, el plano doméstico. ¿Qué pasa en las empresas, en los trabajos, cuando no se te permite un no? Cuando en un trabajo nos dicen que no, No No te permiten se el nos no. permite un no No. cuando nos piden una tarea, ajá. un cumplimiento. Bueno, ahí habría que ver si podemos decir que no o está dentro del contrato o del convenio contractual que uno cuando firma o cuando acepta un trabajo sabe que hay cosas que va a poder negociar y otras cosas que uno no va a poder Porque muchas negociar culturas porque entran organi- en el deber ser. Claro, No entran claro. en la planilla del querer ser. Claro. ¿No? Entonces, bueno, yo sé que tengo que hacer esto, ¿sí? Yo estoy atendiendo y tengo que atender pacientes y aunque a veces no tengo muchas ganas, es mi deber ser y para eso el Estado me paga. Ok. Pero ¿sabés qué? A mí me paga por atender, pero no me paga por atender con empatía, con compromiso, y eso tiene que ver con mi parte personal, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Ahí dijiste algo de no me pagan tampoco por atender tus caprichos o cuestiones. Pienso también en mucha gente que nos puede estar viendo y que a lo mejor tiene relaciones ¿no? laborales o con jefes que no se permiten ¿no? Que el jefe juega con ese poder sobre la persona, ¿viste? Pasa muchísimo en tantísimos lugares que también el jefe o quien dirige tiene ese poder y hace que vos tengas que decirme que sí. Y a mucha gente le cuesta ese no, me planto, hasta acá llegué, no sé, no puedo trabajar el sábado o el domingo los días que vos querés porque tengo hijos, porque tengo una familia. Bueno, por eso es importante Pero está también la cuestión entender del tira y cuáles son afloja. los límites. Los límites, Y ¿qué tema? leer Sí, siempre sí. la letra chica en un trabajo, ¿no? ¿Cuál es la carga horaria, cuál es la función y cuál es mi rol? ¿no? Por eso es tan importante que los jóvenes decidan qué carrera van a estudiar, porque hay muchos jóvenes que sueñan con ser médicos, pero tienen que entender que un médico está de guardia 24, 48 horas, domingo, feriado, un 31. Sí, es sí, decir, sí. es parte del trabajo esa contrapresta, digamos. Hay que Sí. tener Y mucho cuidado poder con eso. entender que cuando no está de guardia, puede decir que no. Claro. ¿Sí? Me parece Claro. re importante Pero lo que dijiste. También, porque si no, no hay vida. Sí, claro. Y la salud mental tiene que ver con el límite. Claro. A ver, el límite o esto de aceptar el no del otro no es una coerción a nuestra libertad, es un desarrollo a nuestra salud mental. Y dijiste Sí. algo re importante que quiero volver, recién lo dijiste. Cuando no podemos decir que no, revisemos nuestras carencias. Quiero hacer un poquito más de hincapié en eso, que dijiste, ¿por qué me cuesta decir no? Revisar qué está fallando en mí adentro, ¿no? Algo así quisiste decir, Claro, Inés. a ver, ¿qué me está pasando que no le puedo decir que no? ¿Qué me pasa con esto de que me siento culpable si le digo que no al otro o siento que me va a dejar de querer o siento que ya no me va a tener en cuenta como antes? ¿Sí? ¿Cuántas inseguridades mías estoy proyectando en esa relación Eso era. o en ese no? Cortito, Eso. decime, ¿cómo le enseñamos a los hijos a que no siempre van a tener un sí por respuesta? Diciendo que no a muchísimas cosas que sabemos que como papás podemos decir que no. Ok. Porque desde ahí van a aprender a tolerar la frustración. Y eso es enseñarles, es quererlos, es amarlos. Porque yo siempre hago la diferencia entre querer y amar. Amar es entrega, ¿sí? Amar es límite. Amar es darles a entender que no todo es posible en la vida. María Inés, gracias. Como Con siempre. este aplauso te despedimos, Gracias. Marinés. Vamos, Marinés.